Para los residentes del poblado de Calitlán, el día se sentía más corto. Cada día que pasaba era otra noche en la que tenían que escuchar los chirridos de una bestia desconocida. Grandes ecos en la oscuridad que simulaban los alaridos de un cerdo sonaban cada vez que la luna se asomaba. Cada noche era más común que cuando la bestia se escuchaba. El suceso era acompañado por otra mañana en la que se enteraban de la muerte de uno de los vecinos del pueblo. Aquellos que se percatan de la presencia de la bestia en persona no han podido contar cuál es la apariencia de esta, más allá de cómo suena. Un chirrido parecido al de un cerdo muy enojado o que parece que lo están matando muy feo, sí, cuentan las personas a lo largo de las calles donde ocurre. Nada que haga un ruido tan feo es algo que quiera conocer, de señora Clara, habitante ya de décadas en la comunidad. Calitlán es como cualquier otro pueblo con tendencias rurales, cuyas calles empiezan a ser más artesanales cuando más te acercas al ayuntamiento y empiezan a ser menos pavimentadas cuando más te alejas. Un pueblo cualquiera, a diferencia de que, por las noches, estas se convierten en el escenario de horror de sus habitantes, pues desde hace un mes que no se dejan de escuchar esos chirridos, los cuales avecinan la muerte de los despistados. Ahora cada que anochece, las hijas e hijos de los habitantes se encuentran ya en casa por orden de sus padres. Las ventanas se cierran, las puertas se aseguran, y en la mayoría de las casas se reza a su Dios al menos un Padre Nuestro, una medida de protección que por generaciones han adoptado para la seguridad propia de las familias. Las calles reemplazan el sonido de las personas por los susurros del viento, advirtiendo la llegada de aquella cosa que es temida entre voces. Aquel ente hace presencia en los oídos de los desfortunados habitantes, con un estridente rugido desde las oscuras calles empedradas de Calitlán, parecido al de un cerdo mezclado con un crepitar agudo e incómodo. Los habitantes que más cerca están del sonido se encuentran en una segunda sesión de rezos, con la esperanza de protección divina. Son las 3 de la noche, y la presencia enorme, pesada y maligna se pasea por las calles vacías en busca de un desafortunado que no haya oído su rugir. Por lo general, que no tenga en dónde ocultarse. Un hombre se encuentra saliendo del bosque de pinos, más allá de las luces de la civilización. Como si nada, no parece haberse percatado de los extraños ruidos. En general no parece saber nada de lo que ocurre en ese pueblo, pues con él lleva una mochila y un par de maletas. Presumiblemente un turista que acaba de llegar a lo que pensaría es una clase de pueblo mágico. Una oportunidad para poder despejarse de su trabajo un rato. El hombre de gabardina café larga, sombrero para la lluvia y botas formales se plantea seguir caminando rumbo al centro, con la esperanza de encontrar una posada, o quizás unas personas lo suficientemente nobles y de confianza que le deje quedarse en su hogar a cambio de unos billetes. Optimista, se encamina en una calle húmeda y solitaria sin prestarle atención al extraño silencio que permanece, sin prestarle atención al hecho de que ya se encuentra en la mira del terror de los habitantes. Una oscura presencia permanece a cierta distancia del hombre que acaba de llegar al pueblo. El sujeto parece carecer de la idea de que su cuello ya está siendo saboreado por un ente inhumano. El sujeto de aspecto tranquilo se aproxima a una esquina en donde dobla para seguir su camino. Una sombra se cierne sobre la calle que acaba de pasar y rodea la esquina siguiéndolo cada vez más cerca, con un hambre cada vez más impasible, una podredumbre que asolaba las plantas cercanas que perforaban el concreto. Una presencia que tensaba y presionaba a las mentes más inocentes hasta las personas más escépticas, dejando un rastro de vibra incómoda en el lugar. A pesar de todo lo anterior, el hombre a tan solo unos 20 metros no parece darse cuenta de nada. Avanza con confianza hacia adelante. Impaciente, el ente oscuro empieza su rápido pero sigiloso acecho hacia el sujeto, reduciendo rápidamente la distancia. 20, 18, 16, 14, 12 metros. Llega a pararse detrás del hombre a tan solo 10 metros y empieza de nuevo. 10, 8, 6, 5. En ese instante, el hombre empieza a sentir un viento gélido en su espalda,
y al mismo tiempo siente calor en su pecho, en su collar. Su dije empieza a arder y brillar con una buena intensidad. En un instante, el hombre suelta sus maletas, deja caer su mochila enfrente de él, saca el collar del cuello y alza su dije al cielo, en un acto de desafío hacia el propio destino. Grita desde sus adentros: por el poder que Dios me ha confiado, te ordeno que te detengas. El ente se desploma hacia el suelo retorciéndose de dolor. El salto que dio para zarpar al hombre a 1 metro se vio interrumpido por las palabras que éste mismo pronunció al aire. El hombre sabía que esta situación era temporal, pues sus palabras solo son efectivas cierta cantidad de segundos antes de que la bestia se recupere, dependiendo del poder que ésta posea. Por el poder de Dios y mis morirás en mis manos esta noche quien quiera que seas. El hombre de su mochila saca una guarda envuelta en tela, de la cual sale una espada corta, una empuñadura negra y dorada un poco sucia que acompaña una hoja casi impoluta, con un par de símbolos de un ligero tono café dorado, escritos en la parte más cercana a la empuñadura. Esta empieza a tener un brillo discreto pero notable, en la noche que parece encenderse con la presencia de la bestia. La bestia, adolorida y enojada, se empieza a parar en sus 4 extremidades. Irritada, emite un potente rugido que podría escuchar toda la calle ahí presente, pero no sale a nadie a averiguar. Una enojada bestia de 1,5 metros de altura y como 2 metros de largo se alza enfrente del hombre. Una masa oscura, rojiza y con enormes venas marcadas en su lomo acompañan el hocico de una bestia de apariencia parecida a un jabalí con grandes colmillos curvos en la mandíbula y en la parte superior de la boca. Sus rasgos más destacables: unos ojos pálidos y viciosos que solo excretan una bruma de odio hacia sus presas, un par de colmillos sobresalientes arriba de su boca que crecen hacia abajo como una forma de herir a sus víctimas, y el hecho de que sus patas delanteras eran 2 grandes, rojas y amorfas manos humanas con afiladas uñas. No noté su presencia hasta que el collar empezó a actuar, pensó el hombre, pero me dije pude notar su presencia paranormal. Me pregunto si debo acabar con él ahora. Preguntas después. La bestia de apariencia mitad cerdo, mitad humana se abalanza sobre el hombre y este retrocede unos pasos y se aparta a la izquierda evadiendo un zarpazo del ente. Preparando la espada, el hombre se acerca poco a poco hacia la criatura que enojada intenta con un par de zarpazos más, los cuales el hombre elude. La bestia entonces carga hacia adelante abriendo el hocico, revelando un conjunto de muelas semihumanas, con la particularidad de que algunas parecen pequeñas pero pronunciadas, asemejándose a colmillos. El hombre, esperando el momento adecuado, a centímetros de que la bestia haga contacto, se desliza a través del hueco que hace la bestia al abalanzarse y despegándose ligeramente del suelo, poniéndose detrás de la bestia. La bestia intenta un zarpazo ciego hacia atrás, pero el hombre, premeditando esto, emprende una carrera evitando el zarpazo. Salta hacia el lomo de la bestia y hunde la espada en ella. Un potente chirrido de dolor iracundo se oye hasta los puntos más lejanos del pueblo. La espada es torcida, sacada y hundida una y otra vez. La bestia se revuelca hacia los lados repetidas veces hasta que empieza a ser más lenta y su sonido más débil. En un movimiento desesperado, la bestia se levanta rápidamente en sus patas traseras, esperando aplastar a su víctima. El hombre ve las intenciones de la bestia y, utilizando su espada hundida en la dura piel de la bestia, se balancea hacia un lado, sacando la espada tras de sí. La bestia finalmente cae al suelo, provocando un estruendo. Nadie sale a ver qué pasa. ¿Será porque nadie quiere saber al respecto? ¿O porque pasa algo con la bestia que hace que las personas no la perciban de cerca? Pensó el hombre. La bestia desesperada empieza lo que parece una última embestida hacia el hombre, pero al último momento gira su carrera hacia el final de la calle, galopando a alta velocidad perdiéndose entre la niebla del centro. La mañana llega al pueblo de Calitlán. Un par de vecinos de la zona próxima del centro salen y se reúnen frente a sus casas. ¿Qué onda, vecino? ¿Oíste el desmadre de ayer?, pregunta don Esteban a su vecino de enfrente y amigo de años, don Óscar. Creo que es más fácil preguntarse quién no lo hizo, compadre. ¡Ey! ¿Qué pinche sustote nos metió ayer mientras estaba con mi vieja?
¿A poco sí? Nah, hombre, así como quiere uno vivir, aunque estuvo más tremendo esta vez, ¿no? Creo que sí. Solo he escuchado un par de veces el animalón ese, pero por lo general solo dura como un par de minutos máximo. Ahorita en la madrugada juraría que me mantuve al pendiente al menos unos 10 minutos o unos 20 minutos. Pues ya ves cómo luego parece que dura más cuando le pones atención a las cosas feas. No, pues sí. Ya no me dio ganas de continuar con mi vieja. Aparte ya no escuché a nadie gritar esta vez. Pues quién sabe. Cada vez que esa madre aparece, alguien amanece muerto. ¿Crees que hayan matado más gente esta vez? Quién sabe, compadre. Pero ya como sea, tengo que preparar el puestito para andar en un par de horas. Entre las calles más cercanas al centro, la gente parecía extrañamente tranquila. Salían de sus casas como si nada, como si no hubiera librado una batalla de sangre entre sus banquetas. Una señora que iba saliendo a trabajar a la tienda departamental cercana solo alcanza a tener una sensación extraña en el aire, frente a su casa, así como un olor no necesariamente malo, pero extraño e incómodo frente a su banqueta. Consuelo, un señor mayor que vivía alejado en donde apenas se empezaban las calles empedradas, emprendió su camino hacia donde vivía su vecina, la cual estaba aún más alejada del pueblo. El señor llevaba consigo una bolsa de pan recién comprado junto con una buena intención. Buscaba convidarle a su vecina, la cual no era muy sociable en el pueblo, pero él insistió en ser el buen vecino. Al llegar por fin a la puerta de su casa tocó una vez, pero la puerta se abrió sola. Una sensación de inquietud se hizo presente en Consuelo, el cual dudó por unos segundos en qué hacer. Doña Claudia, dice mientras va entrando lentamente en la casa. Se encuentra en casa. Le traigo. Al entrar, se percata de que pisó algo viscoso en el suelo. Horrorizado, se percata de un enorme charco de sangre. Consuelo sube lentamente la mirada por el enorme charco, esparcido hasta dar con doña Claudia, la cual estaba tendida en el suelo. El señor se encuentra paralizado de horror ante tal escena, dejando caer la bolsa de pan. Don Consuelo, entre lágrimas, piensa en qué habría pasado. Solo puede pensar en algún asalto o robo, muy violento al ver cómo doña Claudia permanecía tirada con múltiples puñaladas en la espalda. Las autoridades encontraron la escena, interrogaron a don Consuelo y, sacando conclusiones, dejaron el caso como un crimen pasional violento, el cual sugerían que quizás doña Claudia tenía algún amorío de por ahí, el cual terminó evidentemente mal. Ya no quisieron darle más vueltas al asunto. La casa de doña Claudia está ahora deshabitada. El cuerpo y la mayor parte de la sangre habían sido lavados. Pasaron las horas. Súbitamente un conjunto de sombras empieza a salir de los lugares más escondidos de la casa y se aglomeran en las esquinas de la entrada, hasta formar la sombra de algo muy alto que parecía observar el punto donde doña Claudia pasó sus últimos momentos. Un conjunto de susurros ininteligibles llena el vacío que guardaba el silencio, hasta que la sombra de un hombre frente a la entrada se hace presente. El mismo hombre el cual había combatido a la bestia en la noche, ahora se encontraba en lo que era el hogar de esta. El silencio hizo suyo el lugar cuando el extraño hombre se posó sobre el marco de la puerta, viendo el lugar justo donde murió la bestia. Sentía una extraña vibra que le resultaba entre inquietante y desoladora en el ambiente, aunque no desolador para él, sino para la persona que vivía en la casa. Una mujer mayor que probablemente pasaba los 50 años yació ahí. Tenía altos conocimientos de brujería, con capacidades de transmutación casi totales. Sus habilidades eran poderosas, pero sospecho que no las sabía controlar muy bien. El hombre pensó, esta señora tenía un gran potencial, pero no tenía las capacidades y la experiencia de un ente de alto nivel. Sospecho que no llevaba más de 3 meses utilizando esta brujería. El hombre termina de concluir sus propios pensamientos. Pasa a través de la sala y se percata de una vibra extraña en la habitación al lado del pie de las escaleras.
Abre la habitación. A simple vista no encuentra nada, pero al momento de levantar su dije hacia adelante, se percata de un extraño brillo oscuro antinatural en medio. En el fondo de la habitación, al acercarse más, empieza a tantear con sus manos y descubre lo que parece ser un pequeño altar, ahora a plena vista. Un par de libros acerca de brujería y artes esotéricas, un cuaderno con apuntes detallados sobre rituales de sangre y pactos con seres de bajo espectro, una estatuilla de forma particular que no pertenecía a ningún dios que el hombre conociera, ninguno bueno al menos. Hurgando más, el hombre pudo encontrar en la cómoda de la recámara recibos y prescripciones para medicamentos. Estos ascendían a las 4 cifras y parecían de un laboratorio fuera del pueblo. El sujeto suspira con emociones encontradas. Una parte de él de ninguna manera se arrepentía por haber acabado con la existencia de aquel ente, independientemente de quién sea. Y por otra parte, pudo leer sin la necesidad de letras la historia que orilló a la ahora alma atormentada a hacer lo que hizo. El hombre cuya palma tomó la mano de Dios y sintió las garras del demonio, sale de la casa ahora desolada, concluyendo que debe sacar de su tormento a las personas que sucumban ante la desesperanza, y si es posible, pedirle a su Señor que en otra vida puedan encontrar la paz, en un mundo mejor que Él ayudó a forjar. En ese momento solo puede pensar en las enseñanzas que su abuelita le dio mucho antes de emprender su viaje. Agradecido con ella se encuentra.